Hola, queridos estudiantes de cuarto grado. Los saluda el profesor Fernando. Un gusto para mí poder compartir con ustedes hoy esta hermosa lección de educación religiosa. Entonces, antes de dar las indicaciones y ver lo que he preparado para ustedes, vamos a iniciar con nuestra oración. Dice por ahí un sabio que el que canta ora dos veces. Entonces yo quiero que a través de esta canción podamos unirnos en oración, agradeciéndole a Dios su amor, su misericordia y su compasión para con nosotros. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición abundante para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. De la gloria de Dios tendré el descanso para con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De
quiera venir a la gloria de Dios. Para ti, yo aquí quiero venir a la gloria de Después de esta hermosísima oración que nos habla de la gloria de Dios y cómo esa gloria de Dios nos acompaña, les quiero recordar brevemente lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada ustedes recordarán que hablamos de qué era un cristiano, cuáles eran los principios cristianos y cuáles podíamos decir que los principios cristianos los íbamos a mencionar. Estos son los más importantes, dijimos, y hasta les mandé una listita para que la copiaran. ¿Se acuerdan? Bueno, hoy nos toca reconocer principios cristianos. ¿Qué significa reconocer? Que cuando usted vea un texto, que cuando usted vea una película o una fábula o un video o una canción y yo le diga, reconoce en ese video, en esa canción o en ese texto cuál es un principio cristiano, usted me diga, sí, profesor, en esa canción el principio cristiano es esta idea y esta idea, o en este video fue esto y esto y esto que pasó. Es decir, que usted puede reconocerlos. Bueno, ¿cómo vamos a reconocer hoy principios cristianos? Vamos a reconocerlos a través de un video que se llama La parábola del buen samaritano. Eso se encuentra en la Biblia en Lucas, capítulo 10, versículo del 30 al 37. Y no lo vamos a ir a buscar en la Biblia, sino que yo me encontré un video muy bonito sobre el buen samaritano y lo voy a compartir con ustedes. Pónganle mucha atención a ese video porque a partir de ahí necesitamos reconocer principios cristianos. Entonces, pues, les voy a mostrar el video del buen samaritano. En una tierra lejana, un viajero caminaba de un pueblo a otro, atravesando el desierto bajo el sol radiante que todo lo quemaba. Su único compañero de viaje era su camello, que cargaba todas sus pertenencias. A pesar del cansancio, el viajero no paraba en su caminar, porque quería llegar pronto a su destino. Había avanzado ya un buen trecho, y en ese caminar tenía que pasar cerca de unas enormes rocas, sin imaginarse que en ellas se escondían unos ladrones para asaltar a los viajeros. Cuando pasaba cerca de las rocas, los ladrones saltaron sobre él y lo atacaron. Sorprendido, trató de defenderse, pero como eran 2 contra 1, el viajero llevó la peor parte. Lo golpearon hasta dejarlo muy mal herido. Al verlo tirado en el suelo, los ladrones le quitaron todo lo que llevaba y sin importarles nada huyeron dejándolo abandonado a su suerte. Lo habían golpeado tan fuerte que no podía ni pararse para continuar su camino. Así que quedó tirado en medio del desierto, bajo el sol de aquel día. Casualmente pasaba por el desierto un señor sabio que sin darse cuenta se tropezó con el hombre herido. El viajero despertó y casi sin poder hablar decía: «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Por favor!». Pero el sabio, asustado al ver al hombre tan mal herido, pasó por su costado y siguió su camino.
Un buen rato después, a lo lejos apareció un doctor de la ley, un hombre que tenía muchos conocimientos. El doctor vio al herido desde lejos. Se acercó a él mientras que el herido le pedía: ¡ayuda! ¡Por favor, ayuda! Pero el doctor de la ley llevaba muchas cosas consigo y pensó que tendría que dejar algunas para llevar al herido. Así que dando media vuelta pasó al costado del hombre y siguió su camino. Pasaban las horas y el herido iba sintiéndose cada vez peor y peor. El sol quemaba cada vez más y el dolor de las heridas era tan fuerte que el hombre se desmayó. De pronto apareció a lo lejos un hombre del pueblo de Samara, aquel que llaman samaritano, y al ver al viajero malherido, aceleró su paso. El samaritano se acercó y le preguntó: ¿qué es lo que te ha pasado? El viajero, casi sin poder hablar, decía: unos ladrones me han golpeado y me han quitado todo lo que llevaba. Así el samaritano sintió compasión del herido, sacó un poco de agua y se la daba para que bebiera, mientras que con un paño trataba de limpiar sus heridas, las curaba con aceite y les ponía unas vendas encima. El samaritano, al ver al hombre tan herido, pensó: no puedo dejarlo acá, en medio del camino. Tengo que llevarlo a un lugar seguro. Así, a pesar de tener muchas cosas como el doctor de la ley, el buen hombre samaritano hizo un espacio sobre su camello y puso al herido encima, mientras que él caminaba jalando el camello. Así los dos empezaron la marcha. El camino no era corto, y el samaritano se cansaba y cansaba de tanto andar, pero sabía que tenía que ayudar a este viajero desconocido que estaba muy mal herido, a ese que veía como su prójimo. Así que siguió caminando y solo paraba para atender al herido. Cuando el sol ya estaba por ocultarse en el horizonte, por fin llegaron a una posada. El samaritano bajó al hombre herido y lo llevó a un cuarto. A pesar del cansancio, lo seguía atendiendo y curando. No puedo dejar a este hombre herido. Tengo que acompañarlo hasta que esté bien, pensaba el samaritano. Cuando el hombre estuvo ya dormido y sereno, el buen samaritano se fue a descansar. A la mañana siguiente, muy temprano, el samaritano se despertó y fue a ver cómo se encontraba el hombre herido. Vio que descansaba tranquilamente y que se estaba recuperando. Así que alistó sus cosas, fue donde el posadero y sacó de su bolsillo 2 monedas de mucho valor para pagar todos los gastos, y le dijo al posadero: cuida de este hombre, y si gasta algo más, a la vuelta de mi camino te lo pagaré. Así, el buen samaritano cogió su camello y siguió su camino, sabiendo que había ayudado a este hombre que era su prójimo. Porque tu prójimo no solo es tu familia o tus amigos. Tu prójimo también es esa persona que no conoces o ese niño que te pide ayuda. Por eso, cada vez que veas a alguien que necesite ayuda, no dudes en darle la mano y ayudarlo, porque Dios ve las cosas buenas que haces y se alegra mucho con los que ayudan a su prójimo.
jóvenes, después de haber visto este video de la parábola del buen samaritano, que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo del 30 al 37, podemos reconocer en ese video cuáles fueron los principios cristianos del buen samaritano. Recordemos que los demás no quisieron hacer nada, lo ignoraron, siguieron su camino, pero aquel hombre que venía de Samaria, dice la parábola, y tuvo ciertas acciones que son principios cristianos para ayudar al hombre que había sido asaltado. Entre esos principios cristianos voy a recordarte los del video. El primero fue que se acercó, no se sintió indiferente, sino que más bien dice que aceleró el paso para llegar hasta donde estaba él. Ese es un principio cristiano. Lo auxilió, ese es un principio cristiano. Dice que le dio de beber agua. Ese darle de beber agua es un principio cristiano. Le curó y le vendó las heridas. Curarle las heridas a esa persona en necesidades, según la parábola, eso también es un principio cristiano. Lo llevó a una posada y le dijo al posadero, cuídalo porque yo necesito seguir el viaje. Eso, llevarlo a una posada para que lo cuiden, es un principio cristiano. Y también dice que pagó los gastos. Además de que el hombre estaba súper mal herido, pagó los gastos para que pudiera tener todo lo necesario de poderse recuperar. Esos que acabo de mencionarte son principios cristianos y usted y yo los reconocimos muy bien al ver este video. Entonces vamos a retomar un poco esta parábola del buen samaritano. Ahí aparece el hombre mal herido y el buen samaritano. ¿Cuáles son esos principios cristianos? El ayudar. ¿Cómo se acerca y lo ayuda? La bondad. Es un hombre bondadoso que no espera nada a cambio más que poderlo auxiliar al que esté mal herido. El desinterés. ¿Qué es el desinterés? Lo curó, lo vendó sus heridas, lo llevó a una posada, pagó sus deudas sin esperar que ese hombre le pagara nada, porque el buen samaritano reconoce que el que paga todas nuestras buenas acciones, ¿quién es? Muy bien, Dios. Dios es el que paga nuestras buenas acciones. Era un hombre que sentía amor, amor por un desconocido. Reconocía en ese desconocido posiblemente a un familiar, a un amigo o simplemente a una persona en necesidad. Nosotros también debemos sentir amor. Y por último, es un hombre que le da cuidado. Un cuidado que inicia con acercarse hasta él y finaliza hasta poderlo dejar en la posada. No lo deja ahí a medio palo, tome media ayuda, no, sino que la ayuda es completa, es cuidadoso en todas las acciones. ¿Ven cómo podemos reconocer principios cristianos en esta clase? Es por ello que vamos a realizar en la casa lo siguiente. En este texto de Efesios 4, del 2 al 3, vamos a reconocer en este texto los principios cristianos que nos habla este texto. Voy a leerlo, dice Efesios 4, del 2 al 3. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Si yo le digo a ustedes, reconozcamos en este texto los principios cristianos, ¿cuáles serían? Vamos a verlos. Sed siempre humildes. Aquí hay un principio cristiano. Humildes. Sigamos leyendo. Y amables. Aquí hay otro principio cristiano. La amabilidad. Sed comprensivos. Aquí hay otro principio cristiano. Véanlo, comprensivos. Sobrellevaos mutuamente con amor. Aquí hay otro principio cristiano, el amor. Esforzaos en mantener la unidad. Aquí hay otro principio cristiano, la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Aquí hay otro principio cristiano, la paz. Ya les pude señalar los principios cristianos que usted y yo debemos reconocer en ese texto. Cuando yo termine esta clase, vamos a hacer lo siguiente. Al terminar esta clase, yo te voy a enviar ese texto. Recuerda que ese texto no se puede imprimir, entonces lo vas a ver.
Vas a poner la fecha miércoles 29 de abril y vas a ver el texto anterior, lo vas a copiar y vas a subrayar con un lápiz de color las palabras que nos indican principios cristianos. Usted va a reconocer en ese texto principios cristianos. ¿Y cómo los va a reconocer? Subrayándolos. Ya yo lo hice, ya yo te enseñé dónde estaban esas palabras que usted tiene que reconocer como principios cristianos. Dice este hermoso texto que te estoy enviando aquí de Isaías 41:13. Este solamente es para que yo te lo lea. Dice el Señor, porque yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Vamos a confiar en Dios que nos vamos a ver muy pronto. Vamos a confiar en Dios en que en nuestra casa va a haber alimento, en que va a haber salud. No vamos a temer porque Dios es un Dios de amor. Te voy a repetir por última vez. El texto anterior, no este, sino el anterior, el que yo te enseñé, vas a reconocer principios cristianos. Vas a ver la fichita que te envío y con un lápiz vas a marcar las palabras. Para eso tenés que copiar el texto, poner la fecha, copias el texto y reconoces principios cristianos en ese texto subrayando las palabras. Te envío un fuerte abrazo, que Dios te bendiga muchísimo y la verdad es que fue un gusto haber compartido contigo esta lección. Bendiciones, nos vemos pronto.